Hola, mi nombre es José Edison Cuesta Martínez. Hola, soy John Morales. Hola, soy Andrés Moreno, somos estudiantes de último semestre en la Ingeniería de Telecomunicaciones de la clase de Señales 2, dictada por el docente Daniel Alexis Nieto con código de asignatura PST 104-3. En esta oportunidad y con el ánimo de participar en el desarrollo de la Semana de la Ingeniería, vamos a aplicar los conceptos aprendidos en clases con respecto a filtros y análisis de señales para crear un dispositivo que suprima el ruido de una señal de audio. El objetivo del proyecto es filtrar, eliminar el ruido externo de una señal de audio mediante la conversión de una señal análoga a digital y el procesamiento a través de algoritmos sea en Python o MATLAB. Actualmente es tendencia la creación de contenido digital. Todos somos generadores de contenido en formato de audio y también de video para diferentes plataformas como TikTok, como YouTube, plataformas educativas y otras plataformas de entretenimiento. Existen hoy en el mercado diversas herramientas para capturar audio y video, desde dispositivos móviles, desde computadores y otros dispositivos. Estas herramientas cuentan con filtros de ruido, con supresores de ruido, pero normalmente esas herramientas son muy costosas y no están al alcance de todas las personas. La metodología que vamos a utilizar es, vamos a coger un audio podcast generado a través por un dispositivo o un medio externo que contenga ruido a su alrededor. Vamos a digitalizar la señal, luego de digitalizarla vamos a discretizar la señal para evaluar el tipo de onda que ésta se produce. Una vez discretizada esa señal y evaluada, lo que nos va a permitir es definir el procedimiento matemático a realizar. Una vez tengamos definido ese procedimiento matemático, generaremos un código necesario, ya sea un código de MATLAB, que es en este caso el que vamos a utilizar, para hacer el filtro adecuado para aislar el ruido de la señal de audio. Bueno, los objetivos específicos que vamos a realizar en el proyecto es analizar la señal digitalizada con ruido inicialmente. Después vamos a implementar un algoritmo de filtrado de ruido que permita reducir el nivel de ruido en el video o en el audio. Y por último vamos a validar el proceso de filtrado mediante la comparación de la señal de audio original y la señal filtrada para garantizar la calidad del audio sin ruido o minimizando pues el ruido. Ahora vamos a ver algunos de los filtros que podríamos utilizar en este proyecto. El primero es el filtro pasabajo, que lo que hace es eliminar un rango de frecuencias bajos en una señal de audio, en este caso que es la que vamos a utilizar. Y es muy utilizado para filtrar, por ejemplo, el ruido que se genera por los aires acondicionados cuando estamos grabando un audio. El filtro pasa alto es otro tipo de filtro que lo que hace es filtrar las frecuencias altas y es un filtro que se utiliza normalmente para eliminar los ruidos, por ejemplo, de redes eléctricas, de transformadores. Otro tipo de filtro es el filtro de pasabanda, que lo que hace es permitir el paso de una banda específica de frecuencias y elimina el resto de frecuencias que hay. Hay otro tipo de filtro que es el rechazabanda, que lo que hace es rechazar o eliminar una banda específica y permite que pasen otras frecuencias. Y el último filtro que podríamos utilizar en este proyecto es el filtro adaptativo de cancelación de ruido. Este filtro utiliza algoritmos de procesamiento de señales para detectar y cancelar el ruido en tiempo real. Las señales analógicas es una representación continua y suave de una magnitud o variable que cambia en el tiempo. Esta señal pues obviamente no tiene ni interrupciones ni saltos en el tiempo continuo. Un ejemplo de esta señal es lo que produce una onda de sonido. Eso es una señal analógica. Bueno, entre los tipos de señales tenemos las señales digitales, que son señales discretas que normalmente tienen finito número de valores, y en sistemas binarios específicamente dos valores que son altos y bajos, que los podemos ver representados en unos y en ceros. A continuación vamos a analizar una señal de audio. En la primera imagen que vemos en el slide nos muestra una señal analógica capturada por un micrófono. Luego en la segunda imagen vemos la misma señal después de muestrear esa señal analógica, es decir, tomamos muestras en valores discretos, en tiempos discretos. Y la tercera imagen ya vemos la señal cuantificada
después de asignar a la señal muestreada un número de bits en base 2 para cada muestra. Normalmente cuanto mayor sea el número de bits, pues mayor será la precisión de la señal cuando la muestreamos y la cuantificamos. En la imagen evidenciamos todo el proceso de digitalización, empezando por la discretización o muestreo de la señal original, pasando por la cuantización de esta, aplicando varios niveles de bits para el proceso discreto de la señal. Podemos ver en esta diapositiva una señal de audio cuantizada. En la primera imagen se ve el número de niveles en el que se divide el fondo de escala, o en otras palabras, el espacio entre los valores máximos y mínimos de la señal. Y en la segunda imagen podemos ver un conversor de análogo a digital que realiza el proceso internamente de muestreo, cuantizador y codificador. En sí, la cuantización se realiza después del muestreo de la señal discretizada y antes de la codificación. La señal a ruido es básicamente una medición que se hace de la magnitud del ruido generado por un dispositivo electrónico y se mide con un parámetro que denominamos señal a ruido. Esa relación, ese factor de ruido, es un parámetro importante en los sistemas de transmisión, ya que mientras el ruido externo nunca se pueda eliminar, que nunca lo vamos a lograr, sino que lo que logramos es reducir ese ruido, es primordial procesarlo y analizarlo antes de transmitir o utilizar una señal. Bueno, en este proyecto vamos a utilizar filtros, varios filtros, ¿cierto? En general los filtros operan mediante funciones de transferencias y logran el proceso de filtrado a través de las soluciones de ecuaciones. Es decir, sumas y restas, entradas y salidas con retrasos por medio de la transformada Z, lo que es una versión discreta de una transformada de Laplace, que sería, pues es la función que estamos mostrando acá en el momento, que sería todo el tema de transformada Z de la versión de Laplace, ¿cierto? Estarían los filtros IR. Los filtros IR son la respuesta al impulso finita, lo que significa que su respuesta al impulso es de duración finita. Eso lo hace relativamente simple y es de implementar, pues obviamente, y a su vez fácil de entender. Los filtros IR son filtros de respuesta de impulso infinita, lo que significa que su respuesta al impulso puede tener una duración también infinita. Esto lo hace ya un poco más complejo en comparación a los filtros IR. Perdón, a los filtros IR. En este caso, en MATLAB, hicimos un filtro en el cual nos permite, como están viendo en la imagen, cargar un audio. Le aplicamos, en este caso, en esta imagen, el filtro pasabanda, y lo que nos va a dar es un muestreo en frecuencia. Entonces, y tomamos una frecuencia de corte desde los 2000 hasta 4000 Hz, y en la parte de arriba estamos viendo esa señal en el tiempo donde no hemos muestreado. En la parte derecha vemos la misma señal muestreada, y en la parte inferior vemos en una respuesta en frecuencia, es decir, cómo se comporta la señal cuando no está muestreada en frecuencia y cuando no se le ha aplicado ningún filtro. Y en la parte derecha vamos a ver la señal en frecuencia ya después de haberle aplicado el filtro pasabajas que utilizamos en este caso en el programa. Bueno, el filtro IR o los filtros IR pueden tener una respuesta de frecuencia más compleja con características como resonancias y antirresonancias, lo que hace adecuado para aplicaciones en las que se requiera una mayor flexibilidad en la forma de la respuesta en frecuencia. Bueno, como podemos ver en la imagen, estamos utilizando el aplicativo de MATLAB donde cargamos el audio. Ahí ya empezamos a hacer el tipo de filtro que vamos a utilizar, que es un pasabanda, donde ponemos un IR Lutherword que no permite que la señal salga rizada. Entonces, en la primera parte con señal se ve que ingresa la señal en el tiempo. Ya en la segunda imagen al lado derecho podemos visualizar su muestrea, que disminuye pues como el ruido en sí. Ya en la parte de abajo podemos ver que le ingresamos el tipo en el aspecto en frecuencia, donde ponemos de 2000 a 4000 Hz
y ya en la primera imagen podemos ver cómo ingresa y en la segunda cómo sale con menor pues pico o aislando pues como el ruido. Algunas de las referencias que utilizamos en este trabajo fue el libro de Fundamentos y Aplicaciones de Comunicaciones Digitales, el libro de Tratamiento Digital de Señales de Prince Hall, y utilizamos también un libro que es Aprenda MATLAB 7.0, como si estuviera en primero para lo que hicimos en MATLAB. Bueno, con ese proyecto tenemos varias de las conclusiones. Obviamente luego de hacer todo este análisis y procesamiento de la señal y coger ese audio que queremos hacer el proceso, llegamos a varias conclusiones. La primera conclusión, Andrés, que llegamos en este trabajo es que cuando trabajamos con una señal análoga, la muestreamos, la discretizamos y la cuantizamos, pues básicamente nos facilita el tratamiento de esa señal y eso nos permite pues fácilmente codificarla y posteriormente pues trabajar con ella o transmitirla si estamos en un sistema de comunicaciones. También podemos evidenciar que cuando mayor es el número de bits durante la cuantización de la señal digital de muestreo, mayor será la precisión y la calidad de la toma. También una de las conclusiones es que al mejorar las condiciones de calidad de la señal, aplicándole los filtros del procesamiento digital, lo que se logra es la mayor eliminación del ruido externo hacia la señal, ¿cierto? Posible que quede a generar residual durante la generación de la señal analógica original de la grabación. Otra de las conclusiones importantes es que es posible programar un procesador digital de señales cambiando solo la ganancia del filtro o la respuesta en fase. Es decir, que podríamos programar un sistema y convertirlo desde un filtro pasabajas a un filtro pasaaltas sin modificar la parte electrónica, solamente jugando con las fases. El presente proyecto nos brinda pues como una idea sencilla y práctica del funcionamiento de los filtros. No obstante, cada uno de ellos es utilizado de acuerdo con la necesidad del usuario. Depende de la perspectiva que se tenga desde el DSP. Y ya pues como una conclusión como en general, ¿cierto? Pues obviamente es que los resultados obtenidos, lo que pudimos evidenciar en este tipo de trabajos que nos sirve pues como para futuros análisis, tanto como para evaluar una compra de un dispositivo a adquirir, ¿cierto? Por parte pues de usuarios, aunque la idea es que nosotros brindarle una solución a ellos, ¿cierto? Y pues obviamente luego de puesto que se brinda la facilidad del análisis es comparar los diferentes tipos de filtros aplicándolos a señales de varios análisis. Muchas gracias por prestarnos atención en este rato. Queríamos compartir con ustedes el proyecto que utilizamos en esta materia y que analizamos en esta materia, y les vamos a dejar un repositorio con el código de MATLAB que utilizamos para hacer estos filtros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.